Ok, arrancó la grabación. Bueno, muy buenos días. Hoy es lunes, ¿qué? Lunes 14 de septiembre. Empezamos la semana 7 del semestre, o sea que ya casi llegamos a la mitad del semestre, increíblemente. Tiempo vuela. Y hoy vamos entonces a trabajar con dos temas puntuales. Uno, en la primera parte, vamos a mirar el tema de la tarea. Y seguidamente vamos a ver el método de Gauss-Seidel como solución de ecuaciones algebraicas lineales. Bueno, entonces, permítanme ubicar los... Bueno, entonces en las manos de ustedes estaba una tarea pequeña de averiguar los métodos de cálculo para la inversa de una matriz y aplicarlos con un ejercicio chiquito que había puesto yo de tarea. Esta tarea se originó en el hecho de que habíamos encontrado que cuando uno tiene un sistema de ecuaciones simultáneas representable usando la notación matricial como A por X igual a B, donde A es la matriz de coeficientes del sistema, X es un vector de términos de incógnitas y B el vector de términos independientes, habíamos encontrado que algebraicamente era evidente que si yo multiplico ambos términos de la igualdad por la inversa de la matriz de A, entonces encuentro que la solución del sistema se puede obtener de una manera teóricamente rápida, multiplicando la inversa de la matriz de coeficientes por el vector de términos independientes. Entonces, el cálculo de la inversa de una matriz fue la pregunta de la tarea. ¿Cuántos métodos encontraron ustedes que existen para esa tarea, para ese fin, para encontrar la inversa de una matriz? ¿Qué métodos encontraron? Dos, profe. ¿Cuáles? Eliminación de Gauss y la punta. Correcto, son básicamente esos dos métodos, usando la estrategia de Gauss-Jordan y usando el método que algunos denominan el método de la adjunta o el método de los determinantes. Profesor, señor. Yo dentro de la tarea también encontré que se puede hacer por definición, por la misma definición de una determinante, de una inversa, perdón. Sería interesante ver el detalle de eso. No lo tengo, ¿cómo funciona eso? Ya le digo, aquí lo tengo abierto. Normalmente usted sabe que se tiene la matriz, dan la matriz y además de dar la matriz se dan la identidad. Y la idea es, como es el producto punto de la matriz por la inversa da la identidad, entonces se puede despejar la matriz inversa. No sé si me di a entender. O sea, al multiplicar la matriz A por la inversa de A, da la matriz identidad. Sí, correcto. Exacto. Entonces, si se resuelve el producto punto entre la matriz A y la matriz inversa de A, se puede hallar un sistema de ecuaciones igualando cada término también con... No, de acuerdo, pero la identidad. El punto aquí es cómo despejar de esa expresión la inversa, porque lo que nos interesa es el cálculo de la inversa de A. Bueno, vamos a revisarlo. Yo no lo tengo registrado como un método, pero pues tú sabes que en esto todos los días uno encuentra cosas nuevas. Voy a mirarlo, lo que tú me enviaste. Hablando de eso, resulta que no lo envié porque yo veía que decía debido el lunes 14. Ajá. Y me confié de eso y pensé que hoy lo podía enviar, o sea, el día de hoy, no que había que enviarlo hasta las 12 de la noche.
Entonces yo confié que lo voy a entregar hoy y lo tengo terminado, de hecho. ¿Por qué sale Pero debido 14? Sí, vamos a ver, voy a mirar a ver esto, ¿por qué sale así? Están viendo mi pantalla esa, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces espérame para ver que por qué sale debido 14. Ah, ya el caramba. Claro, porque está el 14 a las 00 horas, que es la medianoche, entre el 13 y el 14. Ese es el problema. Bueno, vamos a poner esto entonces hasta las... ¿son las que? Son las 9 hasta las 11 de la mañana para que los que no lo hayan enviado lo puedan enviar. Ok. muchas gracias, profesor. Es que normalmente yo pongo el cierre a las 11:59, pero por alguna cosa puse a las 00 horas del 14 y entonces sale la fecha 14 en la página. Bueno, listo, eso es un impasse pequeño. Bueno, listo, entonces yo reviso y comentaremos eso cuando lo haya revisado, porque quisiera ver cómo es el despeje de la inversa en ese caso, porque la inversa no se conoce. O sea, cuando tienes A por inversa de A, te da la identidad, perfecto. Pero si quieres hallar la inversa, tendrías que dividir la identidad entre A y la división de matrices. Bueno, no sé cómo resuelven o cuál es el truco o cuál es la estrategia para no hacer división de matrices que no la tenemos definida, sino alguna estrategia para resolverlo. Bueno, Se deja, ¿sí? o sea, se dejan expresar Usted sabe que en el producto punto, se hace una multiplicación por los términos. Entonces, cada término de una matriz, que bueno, no sé cómo explicarlo también. O sea, Es, hacen el desarrollo de la multiplicación elemento por elemento. exacto, si se hace el desarrollo y se dejan las expresiones de A inversa, se dejan ahí como incógnitas. Ok. Y después, usted sabe que del otro lado, pues se tiene la matriz identidad y se igualan los términos de la matriz que nos queda del lado izquierdo con los que nos quedan del lado derecho. Y ahí Formulan se... un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de la matriz inversa. Ok. Sí, señor. Ok. Bueno, sí, esa es una estrategia es válida. Ok, perfecto. Bueno, usando la estrategia de Gauss-Jordan, ya sabemos que simplemente se coge la matriz y se aumenta colocándole al lado derecho la idéntica. Por ejemplo, si esta fuera la matriz que yo quisiera invertir o a la que le quisiera encontrar la inversa, la aumentada es esta matriz que está aquí a este lado y al ladito colocamos la matriz identidad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que a esta nueva matriz yo le aplico la estrategia de Gauss-Jordan tratando de convertir esta parte izquierda en la identidad y lo que resulte en el otro lado derecho. Entonces, a medida que yo voy poniendo aquí, elimino estos dos, este uno de acá, busco que aquí quede 1, 1, 1 en la diagonal principal, 0 en las demás posiciones. Cuando termine de hacer la estrategia de Gauss-Jordan, que ya la discutimos en una sesión anterior, aquí me deberá quedar la matriz identidad y en el lado derecho queda una matriz que es la inversa de la matriz original. Esa es, digamos, la técnica más usual o más frecuente porque la estrategia de Gauss-Jordan como proceso algorítmico es bien conocida y pues es simplemente reutilizar, si se trata de hacerlo con un programa, reutilizar el código para procesar rápidamente el resultado. De hecho, hay muchas herramientas hoy en día que hacen eso automáticamente con una función. O sea que sobre eso pues no es mucho lo que haya lo que hay mucho que abundar. Sí hay que decir que cuando uno está aplicando la estrategia de Gauss-Jordan, las operaciones entre filas hay que aplicarlas sobre las filas completas, obviamente, para que se produzca la transformación en la matriz aumentada completa. Entonces, pues bueno, eso no es gran cosa. Lo que acabo de decir. Entonces, cuando se tiene la identidad al lado izquierdo, se tiene la inversa al lado derecho. Bueno, el otro método es el de la matriz adjunta o el método denominado de los determinantes.
mediante el cual también se puede calcular la inversa de una matriz dada cualquiera que sea invertible, porque hay matrices que pueden no ser invertibles. Aquí, pues, evidentemente uno se da cuenta que si la inversa la calcula uno con esta expresión, que es la adjunta sobre el determinante, evidentemente eso se puede hacer siempre y cuando el determinante no sea nulo. Es decir, si el determinante de la matriz original llegase a calcularse como un valor de 0, pues no hay matriz inversa para la matriz original. Ahora bien, ¿qué es la adjunta? La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores de A. Entonces, bien, la definición se empieza como a hacer recurrentemente, a desagregar recurrentemente en cosas más pequeñas. Entonces uno tiene que saber qué es lo que es la matriz de cofactores de A, y eso pues también ya lo habíamos mencionado en algún momento. La matriz de cofactores transpuesta es lo que se coloca aquí arriba. Entonces, como se dice aquí, la matriz de cofactores de A transpuesta es la adjunta, y la matriz de cofactores de A es la que se obtiene al reemplazar cada elemento de la matriz por su cofactor. Su cofactor es el subdeterminante de orden menor. Por lo tanto, la matriz de cofactores de A es una matriz completamente diferente a la matriz A, pero es la que se usa para calcularla transponiéndola. Al calcular la matriz de cofactores y encontrar su transpuesta, que consiste en poner como filas las que eran columnas, entonces encuentro la adjunta. Entonces, por ejemplo, para esta matriz, para una matriz A cualquiera de 3×3, la matriz de cofactores también tiene 3×3, pero los signos están dados alternados. Perdón un segundo, discúlpenme, atiendo un tema aquí doméstico que hay algún problema. Regálenme 2 minutos, ya regreso. Discúlpenme la interrupción, pero tuve que salir a recibir un recibo que llegó y había que firmar un documento. Bien, entonces decía que para una matriz de 3×3, la matriz de cofactores también tiene 3×3, pero cada uno de los elementos de esa matriz, por ejemplo, para el elemento en la posición 1, 1, en la matriz de cofactores lo que se coloca es el determinante menor del elemento A1, 1 de la matriz original. Entonces, si esta es la matriz original, esta que estoy señalando, el elemento menor o el cofactor de este A1, 1 es este determinante A2, 2, A2, 3, estos dos, A3, 2, A3, 3. Eso para el primer elemento. Para el segundo elemento, para el A1, 2, no se toma en cuenta ni esta fila ni esta columna y se construye el cofactor con los 4 elementos restantes, que serían A2, 1, A2, 3, A3, 1 y A3, 3. En el mismo sentido, para el A1, 3 no se toma en cuenta ni la primera ni la tercera columna y los 4 elementos no incluidos en su fila y su columna, A2, 1, A2, 2, A3, 1 y A3, 2 son los que conforman el cofactor de este elemento. Y el otro aspecto para la matriz de cofactores es que en la posición A1, 1 de la matriz de cofactores se asume que un signo externo al determinante como un más.
más lo que resulte aquí, más el número que resulte de este cálculo, que es este por este, menos este por este. Y los demás cofactores se asumen con signos alternados. Si arrancamos con más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. O sea, más, el siguiente aquí es menos y el siguiente aquí es menos. Y así sucesivamente hasta completar todos los elementos de la matriz. O sea que esa es una estrategia modesta desde el punto de vista de la complejidad, porque es bien elemental, pero es costosa en tiempo, especialmente si la matriz que estamos tratando de invertir es de orden superior a 3, porque si así fuera, entonces tendríamos, por ejemplo, si fuera de 4 por 4, la matriz de cofactores también tendría 4 por 4, con el detalle de que cada uno de los cofactores sería de 3 por 3. Y entonces para poderlo resolver, la cantidad de operaciones que hay que hacer no es simplemente una multiplicación menos la otra, sino que hay que hacer 3 multiplicaciones menos 3 multiplicaciones. Recuerden la regla de Sarrus. Y entonces por eso es que digo que es costosa en tiempo, porque exige bastante cálculo. Pero desde el punto de vista de la complejidad matemática es elemental, porque pues, todo se resuelve con operaciones muy elementales. Entonces, esa matriz de cofactores se transpone. Es decir, si alguien Profe, desea invertir, dime. o sea, son unas operaciones elementales, pero es que tienen mucho cuidado porque nomás con una solita ya se No, de va todo. acuerdo, de acuerdo. Yo lo que no estoy Y diciendo con esos lo números grandes que contrario. usted puso, se iba uno No, a no tener estoy algo que hacer. diciendo lo contrario. Me refiero a la complejidad de la operación que hay que hacer. O sea, de hecho, una simple suma, si queda mal, puede dar al traste con todo un proyecto. Sí, es cierto. O sea, por eso he insistido y aprovecho tu intervención para volverlo a decir, en la medida en que todas estas cosas, en que un ingeniero tenga que enfrentar problemas de esta naturaleza, debe prepararse fuertemente para manejar los datos con máquinas de cómputo, no a mano, porque cuando se manejan a mano existe ese riesgo que tú me acabas de decir. Una simple matriz chimba, como la que, por decirlo de una manera coloquial, de 3 por 3, con unos numeritos interesantes, complica la vida en el momento de hacer los cálculos manualmente. ¿Por qué? Porque son muchos cálculos. Cada cálculo es muy elemental, es una simple suma, pero son muchos y con muchas cifras. Y entonces el cálculo manual tiene un alto riesgo de que el individuo se equivoque, porque ese es, digamos, el privilegio que tienen los seres humanos, cometer errores. Si esto es un problema inherente a una situación importante, bueno, en general siempre lo es, pero dependiendo de la criticidad del contexto en el que se esté resolviendo el problema, tú tienes la obligación como ingeniero de usar las herramientas de mayor precisión que puedas. Casi siempre eso pasa por el uso de máquinas de cómputo, por el uso de software especializado, por el uso de herramientas que sustituyan esa necesidad de que tú hagas los cálculos manualmente, porque así, si estás usando una herramienta confiable, conocida, depurada, de la que se sabe que está bien hecha, porque otra cosa es hacer un programa y que el programa no le quede bien, pero si tú estás usando una herramienta como MATLAB, pues meterle los datos a MATLAB y que MATLAB te calcule. ¿Por qué? Porque así ahorras tiempo, dado que el lapso, el tiempo consumido por una herramienta computacional para encontrar los cálculos, así la herramienta haga miles de veces más cálculos que tú a mano, suele ser menor. Entonces, muy pertinente tu comentario, pero me da pie para decir, aún en esas situaciones, la responsabilidad es del ingeniero. O sea, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de los datos, porque ya nosotros sabemos que olvidar un signo de estos, por ejemplo, se me olvidó, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque la enorme cantidad de cálculos que eso conlleva me causó que en un determinado momento me distraje. Da al traste con la solución. En eso tienes toda la razón. Sí, Bueno, pero eso entonces, sí, generalmente se hacen con software, ¿verdad? Porque eso hace a mano
Eso va tiendo a No, equivocarse precisamente. es casualmente lo que acabo de decir. O sea, Ujú. ustedes deben entender, deben convencerse a sí mismos de que como ingenieros, pues evidentemente cada uno tiene que conocer muy bien las áreas y los temas propios de su disciplina. El que es electrónico, pues tiene que ser muy fuerte con los conceptos de sus áreas esenciales. Pero todos los ingenieros, todos, porque esto aplica para todos, van a enfrentarse siempre a manejar grandes cantidades de datos y sobre todo a tomar decisiones sobre esas grandes cantidades de datos. Entonces, el foco fuerte no tiene que ser si yo soy hábil para manejar los datos manualmente, que deben serlo, esa habilidad se debe desarrollar, sino que cuando se manejan cantidades de datos apreciables, hay que ser muy fuertes en saberlas manejar usando máquinas de cómputo, usando herramientas de software, usando tecnología, no simplemente la habilidad manual individual del sujeto, porque esa habilidad suele fallar, no porque uno sea malo o incompetente, sino porque el ser humano es falible y se equivoca, aún el más experto puede cometer una equivocación. Entonces, en la medida en que seamos más robustos en aplicar, en usar herramientas computacionales de cualquier orden, computadores, programas, lenguajes, aplicaciones, para resolver problemas de manejo de datos, vamos a tener mayor confiabilidad en los resultados. Eso sí, las máquinas normalmente no sustituyen completamente la capacidad de decisión o el criterio del ingeniero en el momento de tomar una decisión a partir del análisis que haga sobre los datos que la herramienta le arrojó. Hay herramientas muy complejas que arrojan no solo resultados numéricos, sino que arrojan inferencias o sugerencias sobre cómo decidir, pero ese criterio, que sí es una característica fundamental del individuo y que sí se desarrolla con la experiencia, es lo que marca muchas veces el éxito. Es decir, saber desarrollar la habilidad para tomar las decisiones correctas. Cuando uno está recién desempacado, como dicen, y entra a una empresa a trabajar sobre un campo específico, al principio le va a costar trabajo eso, y entonces, pero al principio suelen ponerle a uno en una condición donde está acompañado de alguna manera, donde no es el número uno en la toma de las decisiones, sino que empieza en un lugar intermedio de la pirámide, pues para poder ir adquiriendo esa experiencia y poder ir soltando. Eso es casi como cuando uno aprende a manejar un carro. A uno le dan todas las clases y uno sabe cómo se maneja el carro y tiene toda la teoría en la cabeza, pero cuando se pone a manejarlo, el carro se le apaga. Tiene un instructor al lado. Y realmente aprende a manejar después, cuando ya el instructor lo ha acompañado un cierto número de horas de clase y ya se da cuenta que ya no se le apaga tanto el carro o que ya no se le apaga, pero cuando usted se va a manejar solo la primera vez, entonces vuelve a sentir unas emocionalidades y unos retos que son los que le fortalecen las habilidades realmente para aprender a manejar el carro. En todos los campos, ese es un ejemplo trivial, pero en todos los campos del conocimiento sucede así. Bueno. Mire, por ejemplo, en Excel, uno puede usar funciones matriciales. Cito el Excel simplemente porque es como una herramienta que está muy a la mano de todo el mundo, aunque no es en ninguna forma la única ni la más robusta. Solo que cuando uno en Excel utiliza matrices, pues tiene que saber cómo mete los datos o cómo mete las fórmulas, no tanto los datos, sino las fórmulas, para que el Excel entienda que estamos calculando sobre una matriz y no sobre un conjunto de datos sueltos. Si yo tengo, por ejemplo, esto es una serie de pantallazos que copié de un Excel, o sea, no es el Excel en vivo, sino imágenes. Tengo esta matriz que la quiero resolver. Yo puedo, como yo sé que al calcular la inversa por el vector de términos independientes, obtengo la solución. Entonces yo puedo en Excel decirle que quiero calcular la inversa de esta matriz. Fíjense que tuve que seleccionar primero un grupo de celdas consistente con el tamaño del resultado que voy a pedir, que es la inversa de la matriz. Porque si la matriz es de 3×3, la inversa tiene que ser de 3×3. Entonces yo selecciono las celdas, pongo en la primera la fórmula matriz inversa y el rango de celdas que corresponde a donde está la matriz original.
Pero cuando si yo le doy Enter solamente, no estoy diciéndole que quiero hacer una función matricial. Cuando voy a, perdón, cuando voy a ingresar la función como función matricial, entonces no se da solo Enter, se da Control Shift Enter, o sea, Control mayúscula Enter. Eso le dice al Excel que la expresión debe considerarse como una expresión matricial, y al hacerlo, él en un solo paso me calcula la inversa de la matriz. Hay un problema con el Excel, bueno, con todas las herramientas, dependiendo de la naturaleza de los datos, que es el de la precisión. Porque estos datos, pues, si yo le hubiera dado más espacio aquí, de pronto puedo tener más cifras decimales, pero por el momento lo que me interesaba mostrarles es el ejemplo. Listo, entonces ya teniendo la inversa de la matriz original, fíjate que ahora que al tener este rango sombreado me sale aquí, me voy a volver un paso. Yo había escrito M inversa B4 de 6 y al darle Control Shift Enter la función ingresó así, con un corchete al principio y un corchete al final. Esas son sutilezas técnicas del Excel que no las vamos a discutir aquí. Pero ya tengo la matriz inversa. Entonces ahora yo, para la solución del sistema, entonces utilizo otra función de Excel que no es la inversa, sino la multiplicación de matrices, mmult, donde pongo como primer argumento la primera matriz, o bueno, en este caso puse la inversa como primer argumento. El segundo argumento, tiene que ser así porque 3 filas por 3 columnas, porque los órdenes de las matrices en multiplicación tiene que ser el número de columnas de la primera igual al número de filas de la otra. Entonces, ponemos esta matriz como primer argumento, este vector como segundo argumento, y al darle Control Shift Enter, entonces aquí tengo la solución del sistema, que es aproximadamente 3, aproximadamente menos 2.5 y aproximadamente 6, casi 7. Aquí es donde ya nosotros sabíamos, creo que hemos hecho este ejercicio en los métodos anteriores y me da 3, 2, 5 y 7. 3 menos 2, 5 y 7. Fíjense que aquí hay un problema de precisión que puede ser un escollo, puede ser un inconveniente serio a la hora de verificar la calidad de esos datos. Pero lo que quería mostrarles es que las herramientas tan simples como esta tienen posibilidades de uso que nos ayudan a resolver rápidamente problemas pequeños o problemas de cierto tamaño sin mayor profundidad en cálculo. Ya sabemos entonces, bueno, la precisión ya lo acabamos de decir. Bueno, eso era lo que quería mostrarles con relación a la tarea. No sé si haya alguna observación o alguna intervención de alguno de ustedes. Vamos a revisar quiénes más están aquí. Que no estuvieron al principio. Edgar David. Esteban David está allá. Fabián Camilo Monjarres estaba. Es ok. Gerald. Juan José no está, ¿verdad? No está. Está. Profe, yo estoy aquí. Sí, ahí está Juan José, claro que sí. Gracias, Juan. María Carolina, ahí está. Michael también está. Pablo no está, pero René sí ya está, ¿verdad? Ok. Bueno, listo, muchachos. Hecha la revisión. Ahora vamos a mirar el método de Gauss-Seidel.
Este es un método que no hace eliminación. Es un método que acude a una estrategia muy parecida a lo que usábamos como iteración de punto fijo cuando estábamos calculando raíces de ecuaciones. Es un método sencillísimo de aplicar, pero que tiene la posibilidad, o que en algunos casos no converge a la solución. Sin embargo, pues por su sencillez, a veces resulta una alternativa muy interesante, porque es muy fácil de aplicar en cualquier herramienta. Y si en algunas iteraciones tú te das cuenta que no está convergiendo, pues lo abandonas y intentas un abordaje diferente. El método consiste en suponer una solución inicial con valores arbitrarios para las incógnitas y a partir de ella hacer una iteración sobre las ecuaciones, intentando aproximarse a mejores resultados de las soluciones. Suele ser utilizado para abordar sistemas de cierto tamaño porque pues ya sabemos que en los sistemas de cierto tamaño no solamente hay gran cantidad de operaciones por hacer, sino que los errores de redondeo se propagan con facilidad. Y entonces se corre el riesgo de menor precisión. Pero como dijimos al principio de la lámina, es un método que puede ser que no sea convergente. La estrategia es tan simple que a veces uno dice, pero eso como método parece chistoso, pero realmente es una estrategia efectiva en muchos casos. Suponga que tú tienes el sistema AX igual a B. Entonces, si el sistema fuera de 3 ecuaciones, vamos a hacer el ejemplo con 3 ecuaciones nada más. Pero realmente esto se puede expandir con una herramienta como Excel o como cualquier otro a un sistema de mayor tamaño sin ningún problema. En un sistema entonces de 3 ecuaciones yo podría despejar de la primera ecuación la incógnita x1 y me daría una expresión así. Término independiente menos a12x2 menos a13x3 sobre el coeficiente de x1 que es a11. A esa la vamos a llamar la ecuación 1. Es decir, despejamos la primera incógnita de la primera ecuación del sistema. Hasta ahí no hay problema. Bueno, no, realmente no lo hay, pero de la segunda ecuación, haciendo un despeje también algebraico, entonces obtengo una expresión para x2 en términos de los demás elementos de la segunda ecuación. Término independiente de la segunda ecuación menos a2x1 menos a21x1 menos a23x3 sobre a22, que es el coeficiente de la x2 en la segunda ecuación. Y de la tercera ecuación despejo la x3. Ahí tengo 3 ecuaciones, o sea, tengo las 3 ecuaciones del sistema, pero cada una despejada en términos de una de las 3 incógnitas. Bien, ese es el punto de partida. Hay que tener en cuenta una particularidad para poder aplicar este método de Gauss-Seidel, que implica o bien reordenar el sistema o usar otra cosa, que es que en la matriz de coeficientes del sistema no puede haber ceros en la diagonal principal, no debe haberlos. Si hay algún cero en la diagonal principal, este método, a menos que reordenes las ecuaciones, no lo puedes utilizar. Obviamente porque los elementos que están aquí como denominador en cada una de estas expresiones, pues son los elementos de la diagonal principal de la matriz. Entonces, si en alguna ecuación hay un cero, pues no existe esta ecuación realmente, ¿cierto? Porque si aquí hay un cero, pues esto sería indeterminado. Eso se puede resolver cambiando las ecuaciones de lugar para garantizar que en las posiciones de la diagonal principal no haya ceros. Si no se puede hacer, entonces simplemente la estrategia no aplica para ese sistema porque no se podría manejar estas 3 ecuaciones. ¿Y por qué? Porque estas 3 ecuaciones son las que voy a usar para iterar a partir de una solución arbitraria inicial que yo escojo al azar. Veamos, por ejemplo. Si yo escojo, entonces, suponiendo una aproximación inicial, un valor inicial de las incógnitas supuesto arbitrariamente de que todas valen 0, x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 también igual a 0. Voy a encontrar o voy a poder hacer una iteración de la siguiente manera.
si yo sustituyo esos valores en la ecuación 1, recuerden que la ecuación 1 yo la tenía como B1 menos A12X2 menos A13X3 sobre A11. Si X2 y X3 supongo que son 0, entonces lo que me queda sería B1 sobre A11 y ese sería el siguiente valor para la incógnita X1, que es lo que tengo acá. Pues después de haber hecho la primera sustitución, tengo un valor para X1 y todavía tengo el valor inicial de 0 y de 0 para X2 y para X3. Ahora voy a la segunda ecuación. Y entonces en la segunda ecuación yo tengo este valor que tenía constante. Este valor que también es constante. Y aquí el A21X1, el X1 lo reemplazo por el valor que hice en la aproximación inmediatamente anterior. Aquí hay un término, debe haber en la expresión, en la ecuación 2 hay un término en X3, pero como X3 todavía lo tengo en 0, pues no aporta el componente aquí a esta ecuación. Y ahora tengo entonces un valor para X2. Entonces, en este momento, al trazar una raya de corte aquí, tengo que X1 inicialmente valía 0, pero ya calculé una primera aproximación. X2, ahora calculé una primera aproximación de X2. Y X3 todavía lo tengo en 0. Entonces, procedo a hacer el cálculo de X3 tomando este valor de X1 y este valor de X2. Entonces, en la ecuación de X3, tengo B3 menos A31 por X1 menos A32 por X2 sobre A33. Aunque esta ecuación pueda parecer grande en el punto, digamos, visualmente, todo lo que hay son números conocidos. Porque todos los A sub I, J son coeficientes del sistema y todos los B sub I son términos independientes. Acabo de terminar entonces la primera iteración del método. Entonces inicialmente tenía una aproximación de 0, 0, 0 y ahora tengo un X1 que tiene un valor, un X2 aproximado que tiene un valor y un X3 aproximado que tiene un valor. Hasta ahí apenas tengo, digamos, la primera aproximación. Todavía no sé si voy bien o voy mal, no sé si hay o no convergencia porque los valores iniciales fueron asumidos arbitrariamente. Pero con estos valores X1, X2 y X3 puedo intentar una nueva iteración. En todos los casos, la nueva iteración me permitirá al final de ella coger el X sub I con el X sub I anterior y calcular el porcentaje de error porcentual relativo como lo hemos calculado toda la vida, el nuevo menos el anterior sobre el nuevo. Y saber para las tres incógnitas si hay una convergencia a medida que los porcentajes de error se van calculando, ver cómo se van comportando. Entonces veamos, por ejemplo, con este mismo sistema. 3x1 menos 0,1x2 menos 0,2x3 igual a 785. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, tengo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ya por las ocasiones en que lo hemos resuelto anteriormente, sabemos que la solución matemática es de 3 menos 2, 5 y 7. Bien, entonces vamos a experimentar, vamos a abordar la solución mediante Gauss-Seidel. Del despeje tenemos entonces que X1 igual, esa es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 de nuestro sistema, expresadas en términos ahora que me permiten aproximar X1, X2 y X3. X1 igual es el despeje de aquí, 785 menos 0,1x2 menos 0,2x3 sobre 3. X2 es despejarla de la segunda ecuación, menos 19,3 menos 0,1x1 más 0,3x3 sobre 7. Y X3 despejado de la tercera ecuación, 71,4 menos 0,3x1 más 0,2x2 sobre 10. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación 1 para mí, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Son estas tres, pero expresadas en forma conveniente. Entonces vamos a suponer que los tres incógnitas, bueno, aquí solamente cogí las que intervienen en X1. Entonces, suponiendo que X2 y X3 valen 0, el nuevo valor para X1 me da
785 entre 3, porque estos dos términos serían 0. Recordemos que esos dos términos serían este y este. Me da 2,61. Ahora, ya tengo que un x1 vale 2,61. x3 todavía lo estoy suponiendo en 0. Para calcular el x2 con x1 igual a lo que acabo de encontrar y x3 todavía siendo 0, calculo el x2. Es decir, reemplazo este valor de x1 y el valor inicial de x3, porque todavía no lo hemos cambiado, en la ecuación 2. Y me da que al despejar, la ecuación x2 da 2,794524. Esta ecuación, recordemos, es esta, la número 2. Bien, entonces ahora ya tengo un valor para x1, un valor para x2, y pues el x3 ahora lo voy a calcular con este valor de x1, con este valor de x2, el que acabamos de calcular aquí. Usando la ecuación 3, calculo x3 y me da 7,0057. Entonces, fíjense lo que estoy teniendo aquí. Ahora he terminado la primera iteración y tengo que x1 me dio 2,6616667, que x2 me dio 2,794524, está aquí, y que con esos dos valores x3 me dio 7,005610. Todavía no podría yo decir nada de errores porcentuales, porque como este x1, x2, x3 los tendría que comparar con los iniciales que eran 0, 0 y 0, pues todos me darían un 100% de error. Pero tengo que hacer al menos una segunda iteración. Entonces, en una segunda iteración, calculo el x1 como 785 más 0,1 por el valor de x2 en la primera iteración, más 0,2 por el valor de x3 en la primera iteración, sobre 3, y me da 2,990557. Este sí lo puedo comparar, este 2,99 lo puedo comparar contra este 2,61, porque ambos son aproximados, pero fíjense que pasamos de 2,61 a 2,99 con un error del 31%, 0.31%. Ahora calculo el x2, pero para calcular el x2, en el punto donde va x1, meto el x1 nuevo. En el punto donde va el x3, todavía tengo el x3 anterior, que era este que tengo en esta 7,05610. Y eso me da que el x2 ahora me da menos 2,499625 con un error con respecto al x2 de la primera iteración de 0,015%. Ahora, con el x1 de la nueva iteración y con el x2 de la nueva iteración calculo el x3 y eso me da 7,000291 con un error del 0,0042%. Fíjense que tengo aquí 2,99 menos 2,499, 7,000291. Como los errores están de un tamaño pequeño, bueno, y también porque yo sé previamente, porque estoy usando un sistema de ecuaciones cuya solución conozco, veo que los valores están como convergiendo a la solución. Habría que hacer una iteración más para confirmar eso. Es decir, en una siguiente iteración es muy posible que esto me dé 2,999, o sea, con mayor precisión, que esto se acerque más al menos 2,5 y que esto precise más que alrededor del 7 cerrado. Como pueden ver ustedes, la estrategia es bien elemental. Nuevamente, repito, no quiere decir que sea trivial, que se resuelva sola y que si se hace a mano no haya riesgo de error. Pero es una estrategia muy elemental porque lo único que hace es reemplazar los valores de las ecuaciones y encontrar nuevos valores a partir de una aproximación original. Cada vez que consigas o que completes un juego nuevo de valores, podrás evaluar si hay o no convergencia. Es posible, por ejemplo, que se den situaciones donde la variable x1 y la variable x2 van cerrando el error porcentual, pero la x3 se dispara y por lo tanto esa solución completa no sirve. Entonces, la convergencia tiene que darse simultáneamente en todas las ecuaciones para que se pueda aceptar como buena. Entonces, fíjense, en este caso,
Hicimos que en la primera suposición eran ceros, la primera iteración nos arrojó estos valores, la segunda iteración nos arrojó estos valores. Y para el cálculo de los errores usamos la fórmula del nuevo menos el anterior sobre el nuevo por 100 y me dan estos valores que aparentemente todavía no podría yo afirmar que el método converge a menos que haga por lo menos una iteración más y ojalá dos. Pero como yo ya conocía los valores de la solución, que eran 3 menos 2.5 y 7, pues más o menos estoy viendo que hay convergencia. Sin embargo, repito, con 2 iteraciones no es ni mucho menos suficiente. Pero como en todos los casos lo que se hace es el mismo cálculo, es decir, el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3 siempre se calculan con estas ecuaciones, pues su aplicación en cualquier herramienta matemática es trivial, en cualquier herramienta de software, pues porque yo simplemente programo las 3 ecuaciones y luego que ellas se alimenten de los valores completos de la iteración inmediatamente anterior. Eso no tiene tiene muy bajo nivel de complejidad para usarlo y puede resultar, por eso decía al principio que es muy apetecido el método, porque para ecuaciones, para sistemas grandes, nos quita de encima las matrices y nos quita de encima los determinantes. Puede que no converja, eso sí, pero es fácil probar y si converge, pues resolví el problema de una manera suficientemente rápida. Esos casos de no convergencia, entonces, obviamente, se parecen mucho a cuando el método de la iteración de punto fijo no converge, que se dispara. Ahora bien, viene el problema de cómo escoger los valores iniciales. ¿Por qué escogí 0, 0 y 0? En este ejemplo, escogimos 0, 0 y 0 arbitrariamente. Pero en un sistema de ecuaciones que represente un fenómeno cuya naturaleza tú conoces o sobre la cual tienes más información, quizás sea posible, y ahí vuelve a aparecer el criterio suyo como ingeniero, quizás sea posible que usted defina unos valores iniciales inteligentemente. Y bueno, no, es que en las ecuaciones, estas 3 ecuaciones representan la presión, el volumen de líquido almacenado y otra, no sé, cualquiera. La presión del gas en tal parte, entonces uno puede dar valores iniciales en función de lo que conoce del sistema. Es decir, bueno, es que la presión, vamos a suponer que es por lo menos de X, 20.5. ¿Por qué? Porque es que esa presión nunca baja de 15. O sea, toda la vida lo hemos visto. Entonces, menos de 15 se apagaría la máquina. Bueno, entonces, ya sabes, ponle un valor inicial razonable. Pero por eso dice aquí el criterio de selección de los valores iniciales deriva no solamente de una escogencia arbitraria, sino más bien se puede alimentar mucho mejor con la experiencia o con el sentido común, como en el caso del carro del parcial. O sea, el ángulo no puede ser negativo, no le pongas un ángulo de 0, porque entonces estaríamos suponiendo que la carretera es plana y no que tiene la rampa esa que se dibujaba en el enunciado. Entonces no tiene sentido ponerle ni un ángulo de 0, ni arrancar en un ángulo de 90, porque tampoco va a ser posible esa situación nunca. Ahí es donde aparece el sentido común. Entonces, ese es el único aspecto a tener en cuenta con este método, que la selección de los valores iniciales, mientras más inteligente sea, pues seguramente el método rinde mejor. Ahora, no importa si el sistema está hecho, si se trata de un sistema para el cual el método converge, los valores que tú le pongas como valor inicial, en términos generales, si no son absurdos, van a conducir a la convergencia. Pero mientras los puedas escoger mejor, pues no va a ser necesario hacer menos iteraciones. Bueno, y esa es entonces la estrategia de Gauss-Seidel, que como ustedes pueden ver es bastante simple, bastante fácil de implementar, con los debidos cuidados, obviamente, pero que rinde muy buenos resultados en la mayoría de los casos. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario que alguno de ustedes desee hacer en este momento.
Bien. Asumo entonces que no hay comentarios, que no hay preguntas. Siendo así, pues entonces damos por terminada la sesión de clase del día de hoy. Nuevamente les agradezco mucho su presencia, su asistencia. Espero que el material haya sido claro. Si hay alguna duda que surja un poco más adelante, pues como siempre voy a estar a su disposición para atenderlas al máximo posible dentro de mis capacidades. No siendo más, entonces, bueno, les deseo que tengan un feliz resto del día. René, se te quitó, ¿cómo así que se te quitó el...? Ah, no, no se preocupe, mi hermano, ahí está. Gracias por advertírmelo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, será. Sí, mañana es la siguiente clase, entonces que tengan un feliz día. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profesor, que esté bien. Hasta luego, Muchas profe. gracias.